La función de relación es el conjunto de mecanismos y procesos a partir de los cuales un organismo vivo conoce todo aquello que sucede en su alrededor y es capaz de responder a ello con la máxima eficacia para asegurar su supervivencia. En el caso de estas abejas, por ejemplo, deben ser capaces de ver y reconocer las flores, ya sea por su tamaño y por su forma y su color, y ser capaces de volar hacia ellas para alimentarse. Por ello, para entender la función de relación tenemos que estudiar tres procesos distintos. Por un lado, cómo los cambios en el exterior son detectados por los seres vivos, en el caso de los animales a través de los sentidos, por ejemplo. Posteriormente, esa información tiene que ser gestionada e interpretada por los seres vivos, para lo que intervienen las hormonas y el sistema nervioso. Por último, el ser vivo tiene que ser capaz de elaborar una respuesta adecuada, para lo que tiene un papel fundamental el aparato locomotor. Comencemos con los sistemas de coordinación en las plantas. Las plantas no poseen un sistema nervioso, pero en cambio disponen de una diversidad de mecanismos que les permiten responder a estímulos como la iluminación, la gravedad, la humedad o la presión. Las respuestas de las plantas pueden ser de tres tipos. Por un lado tenemos los tropismos, que son movimientos relacionados con el crecimiento de la planta o de una de sus partes. Son respuestas lentas e irreversibles. Un tropismo es positivo si el movimiento es de acercamiento al estímulo, como cuando un tallo crece en dirección a la luz. Y es negativo si es de alejamiento, como cuando una raíz crece en la dirección contraria. Además, dependiendo de la naturaleza del estímulo, pues le pondremos nombre. Podemos hablar de fototropismo si es luz, geotropismo si es la gravedad, o timotropismo si es por contacto con un objeto. Por otro lado tenemos las nastias, que son cambios rápidos, pasajeros y reversibles de ciertas partes de la planta, como cuando una flor se abre al salir el sol, o como cuando las hojas de una mimosa se encogen cuando son tocadas. Estos estímulos son rápidos y son independientes a la orientación del estímulo. El tercer tipo sería la periodicidad, que son los cambios periódicos que se producen como respuesta a modificaciones a las horas de luz, y que permite que las plantas ajusten su ciclo de vida a las condiciones exteriores, por ejemplo, decidiendo cuándo tendrían que florecer o cuándo perder las hojas. Para llevar a cabo estos procesos, las plantas dependen de las fitohormonas, o hormonas vegetales, que son compuestos químicos que para actuar solo necesitan cantidades muy pequeñas y que viajan por toda la planta provocando estas respuestas basadas en alteraciones en las formas de crecimiento vegetal. Los animales también utilizan hormonas. El sistema endocrino es uno de los grandes sistemas de coordinación de las funciones corporales en los animales, y está formado por glándulas, que son órganos que al estimularse producen determinadas sustancias químicas que se llaman hormonas. Estas hormonas son transportadas por la sangre y producen una respuesta específica en otra parte del organismo. Los animales disponen de distintos mecanismos para percibir los cambios que se producen en el exterior. En el caso de los seres humanos, hablamos de estructuras muy complejas que llamamos órganos de los sentidos. Cada uno de estos órganos de los sentidos dispone de distintos receptores celulares que son capaces de detectar estímulos distintos como la luz, el sonido, las sustancias químicas o la presión y emitir una respuesta, una señal que será transmitida a nuestro sistema nervioso central para que pueda elaborar una respuesta. Comencemos con el sentido del tacto, que como sabemos se encuentra en la piel, que es el órgano de mayor extensión de nuestro cuerpo. La piel es una estructura muy fina, compuesta por dos capas principales, la epidermis, que es la más fina y exterior, y la dermis, que entre otras cosas es donde se encuentran los corpúsculos táctiles, que son las estructuras encargadas del tacto. El funcionamiento es el siguiente. Al presionar la piel, estimulamos estos corpúsculos que envían una señal a nuestro sistema nervioso central informándonos de que el tacto se está produciendo. El sistema nervioso central utiliza toda la información que está recibiendo de todos los corpúsculos para saber qué es lo que está sucediendo, si nos están acariciando o apretando demasiado fuerte o es que estoy cogiendo algo, para de esta manera reaccionar de forma adecuada. El sentido del olfato se localiza en la pituitaria, que es un órgano que se encuentra en la parte superior de las fosas nasales, y cuenta con numerosos quimiorreceptores, que son estructuras muy sensibles que reaccionan ante determinadas sustancias químicas que se encuentran en el aire. Si en el aire se encuentra la sustancia química determinada, hará reaccionar al quimiorreceptor, que enviará una señal al sistema nervioso central. Este sistema nervioso central utilizará la información de todos los quimiorreceptores para componer el olor que nos está llegando y de esta manera poder reaccionar adecuadamente. El sentido del gusto también utiliza quimiorreceptores. En este caso están localizados en la boca, en unas estructuras de la lengua denominadas papilas gustativas. Las papilas gustativas reaccionan a las sustancias químicas disueltas en el agua y que acompañan a la comida. A diferencia de en el olfato, en el gusto las papilas gustativas reaccionan a sustancias químicas disueltas en agua y que provienen de la comida.
y responden únicamente a uno de los 4 sabores básicos: agrio, dulce, amargo, salado o umami. Al comer, los compuestos químicos que componen los alimentos se disuelven en el agua. Si estos compuestos químicos son los adecuados, estimulan los quimiorreceptores que hay en las papilas gustativas, enviando una señal al sistema nervioso central. El sistema nervioso central es capaz de recoger la información de todas las papilas gustativas y componer esa información indicándonos cuál es el sabor de ese alimento. El sentido de la vista reside en el ojo, que es una estructura globular que se encuentra alojado en las cuencas orbitales del cráneo. El sentido de la vista reside en el ojo, pero para entender cómo funciona tenemos que explicar brevemente cómo funciona la luz. La luz blanca que detectan nuestros ojos está en realidad formada por distintas longitudes de ondas que se corresponden con distintos colores. Cuando la luz impacta en un objeto que no es transparente, parte de esta radiación va a ser absorbida por el objeto y otra parte de esa radiación va a ser repelida o rebotada. Por ejemplo, este material está absorbiendo la radiación roja y azul, pero está repeliendo la radiación verde. Esta radiación que es rebotada es la que va a llegar a nuestros ojos, por lo que para nuestro cerebro este objeto será de color verde. Si un material absorbe todas las longitudes de onda de todos los colores de la luz visible, no llegará ninguna información a nuestro cerebro, por lo que lo interpretará como el color negro. Sin embargo, si rebotan todos, nuestro cerebro lo interpretará como el color blanco. Los rayos de luz llegan a nuestro ojo a través de la córnea, que es la parte transparente de la capa más externa del globo ocular. Los rayos atraviesan la pupila y llegan al cristalino. El cristalino actúa como una lente y hace que los rayos de luz impacten en la parte trasera del ojo, donde se encuentra la retina. En la retina es donde se encuentran los distintos fotorreceptores, los conos y los bastones, que reaccionan a la llegada de los rayos de luz enviando una señal al sistema nervioso central. El sistema nervioso central es capaz de recoger la información de todos estos fotorreceptores e interpretarla en forma de colores, figuras o formas. Por último, el sentido del oído se encuentra en el órgano del mismo nombre y es capaz de detectar cambios de presión en el aire. Cuando frotamos o golpeamos un objeto, este objeto vibra. Esa vibración normalmente es imperceptible, aunque sí que puede verse en determinados objetos como un altavoz o una campana. Esta vibración provoca que se muevan las minúsculas partículas de aire que rodean el objeto. Estas partículas de aire a su vez chocan con otras partículas de aire provocando un efecto en cadena. Cuando esa cadena de choques de partículas de aire llega hasta nuestras orejas es cuando se produce el sentido del oído. Para ello, el sonido llega al pabellón auditivo y atraviesa el conducto auditivo hasta llegar a una membrana que se llama tímpano. El impacto de las partículas de aire hace vibrar al tímpano, que transmite ese movimiento a la cadena de huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo, que están unidos, transmitiendo el movimiento del uno al otro, hasta que el estribo puede transmitir el movimiento a la ventana oval, que es el inicio del caracol. El caracol o cóclea es un tubo enrollado relleno de un líquido llamado endolinfa. El interior del tubo está cubierto por unas células receptoras llamadas células ciliadas. El impacto del estribo en la ventana oval provoca el movimiento de la linfa que hay en el interior del caracol. El movimiento de ese líquido provoca la estimulación de las células ciliadas, que al ser estimuladas envían una señal al sistema nervioso central. El sistema nervioso central es capaz de interpretar la información recibida de las distintas células ciliadas y decirnos si lo que estamos escuchando es el sonido de un pájaro o un concierto de música clásica. Como hemos visto, todos los sentidos siguen un mismo proceso. Se produce un estímulo exterior, ese estímulo es detectado por un órgano sensorial y ese órgano sensorial envía una señal al sistema nervioso que interpreta e integra esta información para elaborar una respuesta adecuada. Veamos ahora cómo funciona este sistema nervioso. El sistema nervioso está constituido principalmente por un tipo de células muy especializadas denominadas neuronas. Las neuronas están conectadas entre sí, formando una complicada red que alcanza prácticamente todas las partes del cuerpo. Cada neurona consta de un cuerpo celular y dos tipos de prolongaciones, unas cortas y numerosas, las dendritas, y otra larga y única, el axón. La conexión entre las neuronas se produce cuando el axón de una neurona conecta con las dendritas de la siguiente. Esta conexión se denomina sinapsis. Las neuronas no están conectadas físicamente y la comunicación entre ellas se produce a través de unas sustancias químicas denominadas neurotransmisores. El sistema nervioso tiene dos partes diferenciadas, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central incluye el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es la porción del sistema nervioso protegido por los huesos del cráneo, y en él podemos distinguir el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. El cerebro constituye la parte más voluminosa del encéfalo. Está dividida en dos porciones, que se denominan hemisferios cerebrales. El cerebro controla multitud de procesos, como las respuestas a estímulos emocionales, el habla, la audición, la vista, etc.
El cerebelo se sitúa en la parte posterior del encéfalo y coordina la motricidad voluntaria y el equilibrio. El bulbo raquídeo regula algunas funciones vitales, como la respiración, y la médula espinal está protegida por la columna vertebral y coordina la motricidad involuntaria y es el elemento de conexión entre el encéfalo y los nervios raquídeos, que son los que envían y reciben información con la mayor parte de los músculos del cuerpo, y que constituyen, junto con los ganglios, el sistema nervioso periférico.